Saludos, ¿cómo están? Les hablo por acá José Rodríguez nuevamente. Quiero darles la bienvenida a nuestro canal en YouTube, Conoce tus plantas. El día de hoy quiero hablar más específicamente de cada una de las plantas que mencionamos en el video anterior. En este caso vamos a hacer la propagación de alguna de ellas. He seleccionado cuatro ejemplares, en este caso el Pothos, se le mencionaba la vez pasada. El día de hoy vamos a realizar la propagación tanto por sustrato de agua o simplemente en agua, y también vamos a hacer la propagación en sustrato sólido. También seleccioné la portulaca, llamada también comúnmente como Bella Las 11, y la portulaca en este caso llamada verdolaga. También decidí incluir en esta lista la planta de Tradescantia sebrina. Considero que es una de las plantas bastante sencillas de propagar. También la podemos utilizar en sustratos de agua o simplemente la podemos llevar directamente a un sustrato sólido. También quiero que trabajemos el día de hoy con la planta de Dracena, o también llamada bambú o laquibambú, y también mostrarles ciertas actividades que van de la mano con la propagación de las plantas, ¿no? En este caso el sustrato. Esta mezcla que tenemos acá es una mezcla de tierra negra con material inerte, en este caso perlita, pero que también lo podemos muchas veces generar con otros componentes. Siempre les recomiendo que utilicen el sustrato, en este caso la materia orgánica o el elemento inerte, el que tengan a su alcance o el que se les haga más fácil conseguir. Entonces es importante que tomemos en cuenta que al momento de la propagación, la maceta que utilicemos siempre vaya con relación al tipo de planta que vamos a propagar. Esto para que podamos contribuir al crecimiento bastante equilibrado de las raíces, y que siempre tengamos en cuenta que las macetas que utilicemos posean esos agujeros en la parte inferior que nos van a permitir que pueda drenar el agua y evitar el aguacinamiento, evitar pudriciones en los cuellos de las plantas y a nivel de raíz. Entonces el día de hoy quiero comenzar hablándoles un poquito de esta planta. Vamos a comenzar con la portulaca, también llamada Bella Las 11 o Siempre Bella. De acuerdo al país en que nos encontremos, siempre vamos a tener un nombre común distinto para la planta, para una planta. Por eso siempre trato de mencionarles el nombre común, el nombre científico. Pero también la van a conocer así, o sea, como Bella Las 11, le dicen verdolaga en el caso de esta portulaca. Y bueno, lo importante es que conozcan generalmente cómo se reproduce o cómo se propaga, cuáles son las condiciones óptimas o cuáles son las condiciones más favorables para que ellas se desarrollen, y en el caso de ella particularmente, que su vistosidad es la floración que genera a diario, ¿no? Entonces, en este caso, les puedo hablar que la propagación de la portulaca, en este caso la Bella Las 11, ella se puede propagar por esqueje. Simplemente tomamos una sección de la planta sin raíces, como en este caso, fíjense. Ya en este caso tenemos raíces, pero una sección de la planta aproximadamente con este tamaño, las colocamos simplemente en agua, así como lo estoy haciendo, y al término de 5 o 7 días ya vamos a tener raíces. Estas plantas yo se las mostré por Instagram hace como una semana aproximadamente, y si logran observar ya tenemos raíces. Entonces en este caso vamos a pasar las plantas a un sustrato sólido para que ellas se puedan desarrollar y puedan obviamente cumplir con la función que es la que queremos, propagarla y que se desarrollen sanas. Entonces yo comúnmente siempre estoy atento de que la maceta, como les dije ahora mismo, tenga sus agujeros en la parte inferior. Siempre trato de utilizar un material inerte, en este caso gravilla, que es la que tengo a disposición. Esto para evitar que haya ese aguachinamiento o quizás ese estancamiento de agua en el sustrato.
Como les dije, esto es un sustrato suelto, fíjense, tiene, como les dije, ya el componente de drenaje, en este caso la perlita, pero también pueden utilizar fibra de coco, pueden utilizar concha de arroz, muchas veces utilizan carbón activado también. Es la que esté a su disposición. No le pongamos, digamos, una barrera para que comencemos a hacer este tipo de actividades. Entonces vamos a agregar en este caso el abono o el sustrato. Sacudimos un poco para que se asiente el sustrato. Si vemos que es mucho, sacamos un poco y procedemos. Yo comúnmente utilizo una paletica de estas. Si no tienen una de ellas, pueden utilizar algunos de los dedos. Simplemente abren 3 o 4 agujeros, lo que decidan ustedes colocar la cantidad de esquejes, y procedemos a sacarlos de aquí. Entonces, vamos a utilizar en este caso el primer esqueje, colocamos, aprisionamos, colocamos el segundo esqueje, aprisionamos y colocamos un tercer esqueje, que es lo que nos permite esta maceta. Entonces, si ustedes ven, vamos a enterrar esto un poco más. Si ustedes ven que el sustrato es insuficiente, podemos colocar otra porción de sustrato y ajustamos la maceta completamente. ¿Por qué siempre hago el hincapié de que ajustemos la maceta? Porque esto va a evitar que nos queden espacios de aire en el sustrato, lo cual nos puede afectar que podamos lograr la planta. Y aquí tenemos una planta. Simplemente en 7 días, quizás 10 días, ya vamos a tener una planta quizás en floración. Si ustedes quieren colocarlo en una maceta mucho más amplia, si quieren colocar mucho más esquejes por maceta, lo pueden colocar sin ningún problema. Entonces vamos a devolver estas plantas acá al sustrato para que podamos continuar con, en este caso, la portulaca. Fíjense, el atractivo de esta planta comúnmente es la flor. Ella, al estar expuesta al sol directo o a la luz directa, nos brinda esa característica, o sea, de una floración a diario. Pero esa floración máximo a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, de acuerdo a cómo se encuentra el clima en el momento, ella va a desaparecer la flor. Y el siguiente día va a volver a hacer su ciclo de floración, digamos. Es exigente en agua. Les recomiendo que se hagan riego a diario por el desgaste que ella genera por la emisión de flores, y es importante que se le coloque. No se va a morir, por supuesto, porque dejemos un día de regarla. Muchas veces se nos puede olvidar, o simplemente por el día a día se nos puede pasar el riego, pero sí les recomiendo que hagan riegos diarios para que podamos tener una planta en óptimas condiciones. Entonces, esta es una planta, si se fijan, la enraizamos en una solución de agua, pero también podemos propagarla en un sustrato sólido. Aquí tenemos en este caso la portulaca, que es este ejemplar que les mostré aquí. También se puede propagar al término de 7 días aproximadamente. Ya tenemos raíces, si lo logran observar, sin ningún problema. Entonces vamos a proceder a propagar, en este caso, la verdolaga. Vamos a colocar igualmente material inerte para generar drenaje. Colocamos sustrato, procedemos a abrir los agujeros. Si ustedes quieren utilizar guantes, pueden utilizar guantes. Comúnmente no lo hago, prefiero sentir como que la textura de la misma tierra, o la estructura
del sustrato, pero respeto quien lo quiera hacer. Vamos a tomar también secciones o esquejes, aclarando qué esqueje, porque muchas veces me han preguntado por Instagram qué es un esqueje. Un esqueje es una sección de la planta sin raíces. Entonces, ya en este caso ya tenemos una planta propiamente dicha. ¿Por qué? Porque ya tenemos raíces, si logran observar. Entonces vamos a colocar la primera, ajustamos, escogemos otro ejemplar, tratemos de tomar las plantas que ya tengamos con suficiente raíz, y si podemos dejar las que nos quedan acá un poco más de tiempo, esto nos va a asegurar mayor enraizamiento. Colocamos la segunda, ajustamos. Les recuerdo, el ajuste del sustrato es lo que nos va a asegurar en gran porcentaje que no se nos seque la planta. El oxígeno o la porosidad que se pueda quedar entre las raíces y el suelo puede generarnos la asfixia de esa planta, y por ende perdemos el proceso, pues, y por supuesto la planta. Entonces fíjense, ya tenemos aquí otra planta de portulaca. Voy a ir acomodando por aquí, porque estamos un poco corto de espacio, pero igual queremos compartir con ustedes esta información. Entonces vamos a continuar con este ejemplar. Este es el llamado Pothos. Hay infinidad de variedades, digamos. Tenemos Pothos variegado. Ayer casualmente me comentaba una compañera por Instagram que si no tenía el Pothos neón, y casualmente una amiga me la había regalado, y estamos en proceso de propagación. El día de hoy voy a propagar por lo menos 2 secciones de la hoja para poder propagar esa planta. Entonces vamos a comenzar con esta. Esta planta es muy simple de propagar. Si se fijan, les dije en el primer video que ella tiene la característica de emitir raíces aéreas. Si se fijan acá, esto es una raíz aérea. ¿Qué nos permite esto? A diferencia de la portulaca, que ya aquí tenemos una planta propiamente dicha, que podemos simplemente colocarla en agua para lograr propagarla, o la podemos propagar en sustrato, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Por acá tengo unas tijeras que ya están previamente desinfectadas. Les recomiendo siempre que lo hagan, simplemente con un algodón le pasan a la tijera con alcohol, y esto vamos a evitar que pueda haber proliferación de enfermedades. Entonces vamos a tomar una sección de la planta. Fíjense, yo puedo tomar en cada una de estas hojas, si se fijan, en cada una de estas hojas tenemos raíces aéreas. En este caso tenemos una raíz aérea mucho más pronunciada. Voy a decidir hacer el corte en esta sección. Fíjense, quiero mostrarles muy de cerca para que vean. Entonces, esta sección de la planta, ustedes simplemente con tomar un envase o una maceta o cualquier envase que ustedes quieran tomar con agua, y si quieren generar una decoración inmediata, simplemente la pueden colocar. En el Instagram van a ver que yo tengo una foto de un envase bastante pequeño con una sección de planta así, y que adicional que genera un aspecto dentro del hogar, también aprovechamos la propagación de la misma. O sea, ella por supuesto va a continuar su proceso o su crecimiento normal. Pero también podemos hacer una propagación en sustrato sólido, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Tomamos una maceta, como les dije, en proporción, casi siempre debe ser la proporción de la maceta con la proporción de la planta. Esto para generar un equilibrio adecuado, por estética. Vamos a colocar también un material inerte, en este caso gravilla. Colocamos el sustrato, hacemos un golpe
siempre, para sentar bien para que asiente bien el sustrato, hacemos un agujero donde puede entrar la raíz, fíjense, y hacemos el ajuste que siempre les recomiendo. Ok, como les decía, por acá ya tenemos ya una planta de poto trasplantada en un sustrato. Como les dije, podemos propagarla de dos formas, tanto en sustrato sólido, en este caso materia orgánica y algo de perlita para generar lo que es el drenaje. Y como les dije anteriormente, la podemos propagar así también en simplemente una solución de agua, en base con agua. Otra de las plantas que quiero mostrarles, para que es de una propagación bastante sencilla, es la Tradescantia zebrina, una planta que también nos permite hacer una propagación en sustrato sólido, y también podemos utilizar envases de agua. Esta planta, al igual que las portulacas, tienen un crecimiento o un enraizamiento bastante acelerado. Entre unos 5 y 7 días ya tenemos esquejes con raíces. Simplemente tomamos una sección de la planta que posea aproximadamente 5 o 6 nudos. Vamos a hacer acá un corte para mostrarles. Fíjense, cuando me refiero a nudo es donde está cada una de las hojas. Ahí tenemos una yema, y en este caso vamos a retirar esta hoja basal y vamos a tenerlo por acá para propagar. Al igual que las otras plantas, vamos a colocar algo de drenaje en la parte inferior. Colocamos el abono o el sustrato, asentamos, hacemos el agujero, el hoyo, y simplemente la colocamos y hacemos el ajuste correspondiente. Aquí pudiésemos colocar otra planta, fíjense, nos queda espacio suficiente, podemos colocar otra planta. Simplemente hacemos un corte de esqueje, tomando en cuenta unos 4 yemas por lo menos, y procedemos a colocarla, a sembrarla. Esta planta, en un aproximado de 5 o 6 días ya tenemos raíces ya. La planta es bastante dócil para propagarla. Dentro de las características de exigencia de luz, es variable, se puede adaptar perfectamente a espacios perdón, a espacios de interiores, donde haya poca iluminación, pero también se puede adaptar perfectamente a luz directa. Cuando ella se encuentra a luz directa, o expuesta a luz directa, mucho más expuesta al sol, el único cambio que se va a generar, para que lo tomen en cuenta, es que la coloración en las hojas tiende a ser un poco más púrpura, pero no afecta en nada el crecimiento normal de la planta. Bueno, por acá tenemos otra planta propagada por esqueje. En este caso hicimos una propagación en sustrato, y vamos a hacerla ahora tan simple como lo van a ver. Tomamos otro esqueje y, al igual que la portulaca, simplemente tomamos un envase de agua y la colocamos. Y les aseguro que en 6-7 días aproximadamente ya tenemos raíces, quizás antes. Es una planta que no es tan exigente en agua. También va a depender de la exposición que tengan o no a la luz indirecta o a la luz solar. Y
también quería comentarles, aprovechando este momento, ¿no? Hablando del riego, y que no me gusta crear parámetros con referencia a las frecuencias de riego. ¿Por qué? Porque todos los ambientes son totalmente distintos. Eso va a variar hasta en el país que nos encontremos, el clima, la época en la que nos encontremos, y siempre recomiendo evaluemos primero el sustrato que tenemos en la planta, las características de clima, si lo tenemos o no expuesto al sol. Entonces eso nos va a variar para poder establecer una frecuencia de riego. Siempre recomiendo que tengan como especie de una maderita o una paletica así. Hay unos que utilizan para cocinar, que atraviesan la carne. Eso simplemente lo utilizamos, o sea, esto es como digamos un medidor. Nosotros atravesamos el sustrato y si la arena no se adhiere a la paletica, simplemente esto nos quiere decir que ya necesitamos riego. Esto también va a depender, o tenemos que tomar en cuenta, el tipo de planta que estemos propagando. No es igual un cactus que puede soportar quizás cierto grado de ausencia de riego con relación a una portulaca. Pudiésemos tener el ejemplo acá. O sea, no es igual esta planta o la frecuencia de riego de esta planta de cactus con esta de portulaca. Entonces, eso se los quise comentar porque muchas veces me preguntan, pero ¿qué tanto tiempo es la frecuencia de riego para esta planta y para la otra? Entonces, muchas veces debemos evaluar todos estos aspectos. Entonces, continuando, quiero mostrarles esta planta. No sé si la conocen, es un Lucky bambú o un bambú de la suerte. Ella es una dracena. En este caso ya teníamos unos esquejes previamente ya cortados. Simplemente colocamos o tomamos una sección de la planta así. Recuerden que es un esqueje porque no posee raíces. Una sección de la planta puede ser más pequeña, puede ser más grande, y simplemente una de las formas de propagarla es colocarla directamente a un envase para colocarla en una solución de agua. Pero también quiero mostrarles que aquí ya tenemos una planta con raíces. Ya es una planta, ¿por qué? Porque ya tenemos raíces. Esto voy a siempre estar haciendo hincapié porque, bueno, lo importante es que vamos manejando los criterios de jardinería y de agronomía para que podamos entender un poco más la actividad que estamos haciendo. Entonces, hoy decidí colocar esta planta que ya tiene raíces. También se las dejé la semana pasada en una de las fotografías que coloqué en el Instagram. Esta era una planta mucho más larga. Vi que la sección de esta parte era mucho más larga, y lo que hice fue seccionarla y reproducir la sección que ya tenía raíces, y ya esta emitió raíces. Entonces ya tengo dos plantas propiamente dichas. Entonces voy a proceder a sembrar esta en sustrato. Vamos a colocarla, ya casi no tenemos espacio. Entonces vamos a colocarle, como siempre le he dicho, material de drenaje. Esto con el propósito de evitar aguachilamiento en el sustrato o alto grado de humedad en el sustrato. Procedemos a colocar la tierra. Si se fijan en una maceta, traté de utilizar esta maceta que es con relación, digamos, tamaño de la planta que vamos a utilizar. Si se fijan, colocamos la planta y procedemos a seguirle colocando sustrato. Si hay alguna duda de la información que les he ofrecido por acá, les agradezco lo dejen en el comentario. Dejen las sugerencias para que mejoremos cada uno de los videos que vamos a ir realizando. En este caso tenemos que hacer un ajuste, como les dije, para evitar esos espacios de aire en el sustrato. En el caso del riego, se me olvidaba decirles que en el caso del riego, cuando estamos haciendo trasplantes,
Cuando tenemos plantas que ya poseen raíces o secciones de plantas que ya poseen raíces, podemos arriesgarnos a hacer un riego de asiento. Siempre asegúrense, y eso es lo que les va a dar como que una referencia de cómo tenemos el sustrato, de que cada vez que ustedes rieguen por inmersión, llámese inmersión, que la pueden colocar dentro de un envase donde hay agua, que llegue más o menos a la parte superior de la maceta y que eso comience a emitir burbujas. Al dejar de emitir burbujas el sustrato, ya ella inmediatamente debe estar saliendo por acá la humedad o el agua. Entonces esto es importante. Cuando hacemos secciones de trasplante, en el caso de esta planta que les comenté ahora mismo, en este esqueje, yo les recomiendo siempre, si se van a sembrar directamente en sustrato, no hagan el riego. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos una herida aquí y el sustrato que estamos utilizando, esto es digamos, aquí tenemos seres vivos también o microorganismos que pueden contribuir en algún momento a generar afectaciones secundarias en la planta y no es lo que queremos, pues. Entonces por eso siempre recomiendo, en este caso, colocarlas en soluciones de agua hasta generar las raíces. Aquí tenemos aproximadamente 3 esquejes y bueno, vamos a esperar que emitan raíces para poder hacer el procedimiento que hicimos con esta planta. Bueno, hasta aquí les dejo la información, espero haya sido de su agrado. Déjenme en los comentarios cualquier duda, cualquier aspecto que quieren que mencione, con qué plantas quieren que trabajemos. Todavía nos faltan como 5 plantas del primer video que me he comprometido con ustedes para hacerla, digamos, darles la información sobre cómo se propagan y cómo se les hace el mantenimiento a cada una de ellas. Siempre hago hincapié de que esto no es fácil, no debemos ser o no tenemos que ser expertos para realizar este tipo de actividades, pero que sí tenemos que tener mucho cuidado a la hora de realizarlo. Traten de buscar información, traten de ver videos, personas que conozcan, pregunten. Es un ambiente bastante bonito esto de las plantas. Y bueno, por acá se despide nuevamente José Ramón Rodríguez.